Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de los que nos escuchan en este día y en esta hora. Un día maravilloso, un día más que Dios Todopoderoso nos regala, nos permite estar vivos. Amén, gloria a Dios. Amados todos, vamos a continuar con este libro, con este estudio profético del libro de Romanos, en el capítulo 1, versos 8 al 5, la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente, mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje por ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Amados todos, vamos a ponernos en manos de Dios Altísimo en esta hora, en este momento de estudio profético en el nombre de Jesús. Amén. Amado Padre, en esta hora te bendecimos, Señor, te adoramos y te exaltamos por lo grande. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te rogamos y te pedimos, Señor, que seas tú el que nos reveles esta palabra profética en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, bendito eres, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados todos, el deseo de Pablo de visitar Roma. Aleluya, gloria a Dios. Pablo oraba por las iglesias en Roma y se gozaba por la fe que se divulgaba en Cristo Jesús. Entonces, Pablo como siervo de Dios, Pablo como por el testimonio del Espíritu Santo de Dios, por el testimonio de Jesucristo, que es para dar ese testimonio de la palabra en Cristo Jesús, amén, oraba por las iglesias en Roma. Y también oraba en el Espíritu para tener revelación de poder ir a Roma por la voluntad de Dios, amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros oramos para que el Padre nos escuche nuestros clamores, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Y cuando estamos orando, cuando ya empezamos a orar en la carne, pero conforme vamos incrementando esta oración, el Espíritu Santo está ahí en ese momento, en esa oración, alabando al Padre. Amén, gloria a Dios. Entonces Pablo, el Espíritu, para tener esa revelación, para que el Espíritu Santo de Dios le revelara a él si era la voluntad del Padre ir a Roma a predicar la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque Pablo, su deseo era comunicarles algún don espiritual para ser confirmados por el Espíritu de Dios. Entonces, iba por algunos lugares, ¿no? Pero tenía el deseo de ir a Roma. Tenía deseo en la carne de ir a Roma, pero él estaba orando en el Espíritu para que el Espíritu de Dios le revelara si era prudente ir a Roma a predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. En ocasiones se propuso ir a Roma, pero había sido estorbado. Entonces, había sido estorbado, ¿por qué? Por diferentes causas, ¿no? Por ataques de los enemigos, de los mismos fariseos, de las mismas iglesias, las contenciones que había en las iglesias, etc. Entonces, todo le había sido revelado por el Espíritu que iba a ir a Roma. Amén. Sin embargo, él estaba en la oración, cada vez tenía más discípulos, cada vez tenía más adeptos a la palabra de Dios, más conversiones, y él seguía propuesto en ir a Roma. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo estaba presto para anunciar el Evangelio. Eso lo hizo apóstol Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces Pablo predicaba con denuedo y rigurosidad el Evangelio y se puede decir que era legalista, ¿verdad? Si nosotros leemos las epístolas que Pablo escribió a las diferentes iglesias, vamos a ver que Pablo era un hombre muy legalista. Amén, gloria a Dios.
pero legalista en el sentido de llevar a cabo o poner por obras la ley en Cristo Jesús, la ley de la palabra de Dios, toda la ley. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, hay muchos pastores, iglesias que no predican esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren que sus miembros se vayan de sus iglesias, para no hacer sentir mal a las personas, etcétera, hermanos. Pero es necesario hablar con verdad la palabra de Dios, sí. Con denuedo dice la palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es una espada de dos filos. Una espada de dos filos, la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios no es para que a algunos les agrade, sino es para que haya frutos en el Espíritu Santo de Dios, porque esta ley, estos preceptos de Jehová de los ejércitos es para que se cumplan, porque Dios se ha cumplido y se cumplirá por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, por eso en las iglesias no se predica, en algunas iglesias, no se predica con denuedo la palabra. Algunas iglesias predican, pues, la parte de la abundancia, ¿no? O la prosperidad, entre otras. Pero cuando en las iglesias se predica la palabra de Dios con esa rigurosidad como Pablo, mucha gente no quiere estar en esas iglesias. Mucha gente se quiere ir. Y los pastores, pues, tienen que retenerlos, ¿no? Por los diezmos, por las ofrendas. Amén, gloria a Dios. Entonces, Pablo predicaba el evangelio, hermanos, no para tener diezmos. ¿Por qué? Porque Pablo, las mismas iglesias le daban, ¿no? Le daban las ofrendas. Amén, gloria a Dios, pero no por una imposición de Pablo, sino eran los frutos que Pablo ya tenía, pues, por predicar la palabra de Dios por el evangelio. Amén, gloria a Dios. Entonces, a los gentiles, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué se dedicó a los gentiles Pablo? Porque ese fue su llamado, porque ese fue su apostolado en Cristo Jesús. Jesucristo lo llama. Amén, gloria a Dios. Bueno, y dice Gálatas en el capítulo 1, verso 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí, hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. La palabra que Pablo predicaba, hermanos, no lo aprendió, no fue a una escuela bíblica, como ahora hoy hay en todo el mundo, ¿no? Escuelas bíblicas, escuelas para ser pastores, escuelas para ser profetas, bueno, en el Antiguo Testamento sí había escuelas pero para maestros de la palabra, etcétera. Es un don que Dios nos los da, que cuando tienes un llamado, hermano, Dios te da ese don de profeta, de apóstol, de maestro de la palabra, etcétera. Amén, gloria a Dios, de pastor, ¿verdad? Pablo no lo recibió ni lo aprendió, dice Pablo, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, hay veces, hoy en día muchos pastores deben de tener una credencial, ¿no? Para decir que son pastores, que fueron a la escuela bíblica, X, Y o Z, y te dan una credencial para ser pastores, para ser parte de un concilio, para ser parte de etcétera. No tengo nada contra eso, pero escrito está en la palabra, que aun cuando tú no vayas a ningún lugar para aprender la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios te revela. Jesucristo se lo reveló a Pablo. Amén. A ninguna escuela bíblica o profética, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, revela, ¿verdad?, a sus hijos, a sus siervos que se entregan con denuedo para predicar el evangelio. Amén, gloria a Dios. Entonces Dios les revelaba la palabra a los profetas, la palabra a Jesús y su hijo muy amado. Jesucristo les reveló la palabra a sus apóstoles y a Pablo, y el Espíritu Santo de Dios nos revela la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces Pablo nos está diciendo que él no fue a ninguna escuela, que todo fue revelado por el Santo de Dios, por Jesucristo. Entonces, note usted aquí, ¿verdad?, cómo es que Dios les revelaba a los profetas su palabra, y le decía, así dijo Jehová, y tenían que dar la palabra como se los dio Jehová, le tenían que dar la instrucción a los pueblos, a los hombres, a las iglesias. Amén, gloria a Dios. Entonces Dios se le revelaba la palabra a su amado porque le encomendó un trabajo en la tierra, ¿verdad? Y le dio toda la especificación, la planificación de qué iba a hacer, ¿verdad? Amén. Entonces Jesucristo le revela la palabra a sus apóstoles, porque Jesucristo toma a sus apóstoles, ¿verdad?, los hace apóstoles, a Pedro, a Pablo, a Lucas, etcétera. Pero, gloria a Dios, y a Pablo ya fue tiempo después.
Pero hermanos, cuando Jesucristo se va al trono de Dios, a la diestra del Padre, dice, rogaré a mi Padre para que les deje un consolador, que es el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y que es ese Espíritu Santo de Dios el que nos revela profética. Amén, ¿cuántos lo creen? Aleluya. En el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 15 al 16, hermanos, dice la palabra, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén, gloria a Dios. Y sigue, revelar a su Hijo para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté con carne y sangre. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿a quién le agrada, hermanos, revelar la palabra? ¿A quién le agrada revelar la palabra cuando vas a ser pastor, apóstol, cuando vas a profetizar, etcétera? Pues a Dios. Porque estamos predestinados en Cristo Jesús. Porque el Padre nos conoció desde el vientre de nuestra madre, porque el Padre nos escogió a nosotros, por eso nosotros tenemos un llamado. Todos los seres humanos tienen un propósito. Todo ser humano que nace en la tierra es por un propósito en Dios, es por un propósito en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces el Padre le reveló a su Hijo, a Jesucristo, porque Jesucristo va y se revela a Pablo, ¿sí? Para que le predicase a los gentiles, dice la palabra de Dios. Entonces Pablo no consultó con carne ni sangre, amén, gloria a Dios. Pues no le dio tiempo, ¿verdad? Porque fue cuando Ananías le quita el velo, porque ora por él, le quita el velo, amén, gloria a Dios. En ese momento recibe la unción, el poder de Jesucristo, del Espíritu Santo, Pablo, amén. Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿A quién le agrada entonces que sus hijos, o que sus hijos de la iglesia, verdad, estén sirviendo? Pues a Dios, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Y si nos apartó, hermanos, es porque nos llamó por su gracia de Dios. Somos salvos, somos libres, pero no libres de hacer inmundicia. Tenemos que hacer cosas de obras para la iglesia, para el reino de Dios. Amén, aleluya. Amados todos, entonces, en el libro de Hechos, capítulo 9 en adelante, la palabra de Dios revela muchas cosas, y dice así: llegando cerca de Damasco, le rodeó un resplandor de luz del cielo a Pablo. Entonces Pablo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Note usted, hermano, amados todos y todos los que nos escuchan, que Jesucristo lo bautiza como Saulo. Su nombre es Pablo, pero lo bautiza como Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Entonces Saulo, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Entonces, ¿por qué Pablo, a los cristianos, a la iglesia de Cristo, o a la iglesia de Dios, verdad? Porque era un hombre muy sabio, que fue instruido en la ley de Moisés, que era un hombre de su tiempo muy avanzado, más que todos los que estaban ahí, que los fariseos. O sea, era un hombre muy estudioso, ¿no? Muy docto de la palabra, era muy avanzado de toda su generación. Entonces, y él perseguía a la iglesia, ¿no? Él tenía autoridad de los fariseos para poder encarcelar, matar a los cristianos, a todos aquellos apóstoles, ¿no? Entonces, Jesucristo lo llama a su presencia, le da el apostolado, le da la autoridad, le da el poder para predicar el evangelio, la resurrección en Cristo Jesús a los gentiles. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí el Señor le dijo a Ananías, que era un siervo, le dijo: instrumento escogido es este, llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, si Pablo fue llamado para predicar a los gentiles, por eso tenía ese deseo de ir a Roma, para predicar a los gentiles en Roma. Amén, gloria a Dios. Y fue a muchos lugares, fue a Siria, a Damasco, fue a muchos lugares, ¿no? Pero a Roma quería ir, pues, para predicar el evangelio de la palabra de Dios. Escrito está, ¿sí? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Entonces tuvo ese llamado de Jesucristo y estaba predestinado en Jehová de los ejércitos. Amén, gloria a Dios. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Aquí Jesús nos está diciendo, nos está instruyendo, ¿verdad? Que todo hijo de Dios, todo siervo de Dios, todo aquel que se aparte para la palabra de Dios, todo aquel que sirva al reino de Dios, apóstol, profeta, siervos, aunque no estén en los púlpitos, amén, gloria a Dios, es necesario padecer por él. Y todo aquel que no esté dispuesto a padecer, como dice la palabra, si no estás dispuesto a cargar tu cruz y a seguirme, pues no me sigas, vas a estar siempre en cautiverio, ¿no? Entonces, si están dispuestos a padecer en Cristo Jesús, amén, gloria, tenemos que apartarnos de toda inmundicia, tenemos que apartarnos de todo pecado. Entonces Pablo iba a las iglesias y predicaba esta palabra de poder, que muchos lo pueden llamar como un hombre legalista, pero Jesucristo le dio la autoridad y la potestad para predicar, no para que quedara bien con los hombres, sino para quedar bien con el reino de Dios, para las obras del reino de Dios. Entonces Pablo padeció, hermanos. Así como Pablo padeció, vamos a padecer nosotros, pero Pablo padeció, ¿por qué? Porque fue escogido en Cristo Jesús, amén. Y nosotros también, hermanos, todos los que estamos en el planeta vivos, ¿verdad? Estamos escogidos en Cristo Jesús para el nombre de Él, por la salvación de Él, por la predicación de la palabra, por el servicio al reino de Dios, amén, gloria a Dios. Por eso muchos no quieren padecer, por eso muchos no se quieren convertir al cristianismo. Y ser cristiano es llevar las enseñanzas y las pisadas de Cristo Jesús, amén, gloria a Dios. No es para vanagloriarnos, si somos cristianos es porque llevamos la ley y los preceptos que la palabra de Dios nos indica que debemos hacer, aleluya. Por eso muchos hombres y mujeres no están dispuestos a seguir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque siguen viviendo en los deleites del mundo, en la inmundicia, en la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén, aleluya. Por eso, hermanos, Cristo dice, es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántos quieren padecer por Cristo Jesús? El padecer en Cristo Jesús son bendiciones, hermanos. Amén, aleluya. Muchos no están dispuestos por ese padecer en Cristo Jesús. Muchos no están dispuestos a pagar el precio, hermanos, porque quieren seguir viviendo sus deleites, en los deleites del mundo, y todo deleite del mundo es del diablo. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Amados todos, pues bueno, por eso Pablo le urgía ir a Roma, pero había sido ocasiones, y él seguía orando para que tuviera revelación del Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y hermanos, por eso la palabra de Dios en este día nos invita a que nosotros sigamos orando, sigamos clamando, pidiéndole al Padre la revelación del Espíritu, de cuál es nuestro propósito en nuestra vida, de cuál es el propósito de nuestra vida en el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque tenemos un propósito y tenemos un llamado, escrito está, ya vimos en esta palabra, que tenemos un llamado, así como Pablo o Saulo tuvo ese llamado, también nosotros tenemos ese llamado, porque muchos no están dispuestos a sacrificar en ese llamado para vida eterna. Amén, gloria a Dios. Amado Padre, bendito eres, mi Señor. Te doy toda honra y toda gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta palabra profética, por esta palabra bendita que redarguye nuestro cuerpo, alma y espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Señor, por este día hermoso y maravilloso que nos permites estar vivos, Señor. Yo te pido, Señor, por todas aquellas personas que nos escuchan, por todos aquellos hermanos, Señor, por todas aquellas personas que todavía son inconversas, son incrédulas, que no, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, desciende en sus corazones, mente, cuerpo, alma y espíritu, Señor, y redarguye su corazón, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos grandemente, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice su familia, su casa, sus finanzas, su trabajo, todo lo que emprendan, todo lo que hagan. En el nombre de Jesús, bendícelos, Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.